cuando nosotros hablamos de la respuesta inmunitaria, pero en este caso estamos haciendo referencia a la inmunidad adquirida o adaptativa, ¿sí? O específica, también cualquiera de sus apelativos. Recordemos que estamos considerando en ella a los linfocitos B y estamos considerando a los linfocitos T, ¿cierto? Entonces, la inmunidad adquirida, ¿sí? Se caracteriza sobre todo por el uso no solamente de receptores, sino también por el uso de anticuerpos que son realmente altamente específicos, ¿sí? Y esto se ha generado, o son el resultado en todo caso, de esta recombinación genética precisamente en las células de nuestra línea linfoide. Bueno, entonces, ¿qué debes conocer? Que tanto los linfocitos T como también los linfocitos B son, de hecho, y sin duda, los principales componentes celulares de lo que representa una respuesta inmunológica adaptativa celular, ¿cierto? Porque los anticuerpos, en realidad, son los representantes de la respuesta inmunológica adaptativa humoral, ¿sí? Pero para que exista una respuesta inmunológica adaptativa que sea realmente eficiente, esto está totalmente dependiendo de no solamente mecanismos celulares, sino mecanismos humorales de lo que viene a ser la respuesta innata, ¿sí? Es decir, precisamente de esta presentación antigénica, de esta liberación de citocinas que ha existido. ¿Por qué? Porque como hemos revisado, ¿sí? Esto te va a direccionar, te va a conducir a una respuesta adaptativa celular o humoral, pero también a la secreción de quimiosinas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta secreción de las quimiosinas te está promoviendo precisamente el movimiento de estos linfocitos T, de estos linfocitos B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales características que debes conocer de la inmunidad adquirida? En cuanto a su especificidad, primero, esta tiene la capacidad de reconocer diversos tipos de antígenos. Si hacemos mención a la diversidad, ¿sí? Te está, sin duda, respondiendo a una gran variedad de antígenos. La memoria, ¿sí? Es capaz de amplificar la respuesta a reiteradas exposiciones al mismo antígeno, ¿sí? La especialización, esta se va a generar más bien porque hay una respuesta buena, una respuesta óptima para la defensa contra, bueno, los múltiples y diversos microorganismos. Y lo no reactivo a lo propio. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es evitar, ¿sí? Va a prevenir la injuria hacia el huésped precisamente durante la respuesta de estos antígenos que son extraños, ¿sí? Entonces, esas son las 5 principales características que tiene la inmunidad adquirida. Bueno, en la inmunidad adquirida, tú sabes que van a participar linfocitos B, ¿sí? Y linfocitos T. Los primeros te hacen referencia a la inmunidad humoral y los linfocitos T te hablan de una inmunidad celular, ¿sí? ¿Cómo se da la inmunidad humoral? Pues precisamente con anticuerpos que lo que hacen es reconocer un antígeno nativo. Entonces, quiere decir que estos linfocitos B, por naturaleza, son presentadoras de antígenos profesionales, ¿sí? APCs. Y los linfocitos T pues básicamente actúan en la inmunidad celular, ¿sí? Gracias a que activan macrófagos, gracias a que básicamente reorganizan, coordinan esta respuesta inmune y activan al mismo tiempo linfocitos B y a los CD8 también, ¿sí? También a los CD8 que son citolíticos o citotóxicos. Bueno, entonces, en la inmunidad adquirida, si tanto los B como los T, ¿qué hacen? Van a reconocer moléculas muy particulares que están en los patógenos. ¿Gracias a qué? Gracias a los epítopos antigénicos. Te explico. Cada epítopo, ¿sí? Va a ser, pues, reconocido, en realidad, por un conjunto muy bien diferenciado de receptores antigénicos. Entonces, cada clon de linfocitos B o cada clon de linfocitos T va a aportar un único receptor antigénico. ¿Bien? ¿Cómo? Los linfocitos encuentran precisamente este antígeno específico en órganos linfáticos. A partir de este encuentro, luego ya generan esta expansión clonal.
Es decir, van a generar una progenie, ¿sí? Una progenie tiene miles de células, es decir, va a tener muchas células con una misma especificidad antigénica. Bueno, bien, entonces, los antígenos, ¿sí? ¿Qué es un antígeno? ¿Sí? Básicamente, un antígeno es una estructura, ¿sí?, molecular que te está induciendo, te está promoviendo la respuesta inmune específica, ¿sí? ¿Por qué? Porque debe ser reconocido por receptores precisamente del linfocito B, ¿sí?, o del T. ¿Cómo está compuesto un antígeno? ¿Sí? Un antígeno está compuesto por proteínas, por polisacáridos, está compuesto por lípidos y por ácidos nucleicos, ¿sí? También se sabe que estos antígenos tienen combinaciones de ciertas biomoléculas, por ejemplo, lipoproteínas y también glucoproteínas, ¿sí? Los antígenos pueden ser, de hecho, moléculas extrañas o podrán ser antígenos propios. Bueno, ¿cómo se da este reconocimiento al antígeno, este reconocimiento antigénico? Los linfocitos B, particularmente, ¿qué hacen? A partir de anticuerpos, reconocen a los antígenos nativos. Entonces, esto se traduce en que tienen un epítope o un determinante antigénico, ¿sí? Y esto puede generarse por estructuras moleculares microbianas, precisamente, o de pronto incluso hasta por toxinas puras, ¿sí? Toxinas que estén en su estado puro. Y los linfocitos T, ¿sí?, lo que hacen es, pues, reconocer, identificar fragmentos peptídicos que vienen precisamente de estas proteínas microbianas procesadas dentro de la célula. Y también que estén expuestos en la superficie celular. Aquello generado por el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿verdad? La MHC. Entonces, este complejo mayor de histocompatibilidad tiene dos clases, la clase 1 y la clase 2. La clase 1 quiere decirte que es propio de cualquier célula que sea parenquimatosa, ¿verdad? Es decir, del organismo en general, y es nucleada. Pero si hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, esta es exclusiva, ¿sí?, presentadora de antígenos, macrófagos, células dendríticas o puede ser linfocitos B. Bueno, bien. Los linfocitos B, entonces, ya sabemos que reconocen a través de anticuerpos a antígenos nativos, ¿verdad? Entonces, precisamente estos epítopes, ¿sí?, tienen regiones o sitios activos o parátopos. Bueno, ahora, los linfocitos T, ¿sí?, van a actuar, como te decía, en el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque presentan al antígeno a los linfocitos T CD8, ¿sí? Esto en caso del complejo mayor de histocompatibilidad 1. Pero si es el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿sí? Recuerda que lo que hacen es presentar antígenos a los linfocitos T CD4. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Básicamente que hay pues un reconocimiento, ¿sí?, de muchos, un reconocimiento de fragmentos peptídicos que vienen pues ¿de dónde? De estas proteínas, ¿verdad? De los microorganismos, proteínas microbianas que se procesan dentro de la célula. Bueno, ¿cómo es que se han generado los linfocitos? Nada más para recordarles, pues ha existido una célula madre pluripotente, ¿sí?, hematopoyética en la célula ósea, ha habido un progenitor linfoide común, que ha generado de esta manera un linfocito B, ¿sí?, y un linfocito T, ¿verdad? ¿Cómo se da la respuesta humoral específica en un linfocito B? ¿Sí? Primero debes recordar que se origina siempre a partir de la médula ósea, ¿sí? ¿Cierto? Más o menos en el 4º mes de la vida intrauterina, ¿sí? Son importantes en el sentido de que estos linfocitos B te ayudan mucho en el control de la autoinmunidad también. Un linfocito B inmaduro directamente sale de la médula ósea y ya va expresando una molécula de
globulina M particularmente, ¿sí? Recuerda que su maduración de los linfocitos B se han generado en el vaso, ¿verdad? Entonces, los linfocitos maduros expresan en todo caso inmunoglobulina M, incluso inmunoglobulina D, que son los llamados pues LB vírgenes, de los que hacíamos mención previamente, ¿verdad? En la respuesta humoral específica están estos linfocitos B naif, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos precisamente, estos linfocitos expresan en su membrana particularmente, ¿sí? Un complejo de proteínas, ¿sí? Que son las famosas BCR. Entonces, ¿qué es una BCR? Una BCR consta de una inmunoglobulina, ¿sí? Esta inmunoglobulina pues va a estar precisamente dentro o va a estar incluida en la membrana celular del linfocito. ¿Por qué? Porque pues tiene una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Bien. Estos linfocitos B o naif, ¿sí? Están formados básicamente por cadenas polipeptídicas, ¿sí? Unas cadenas que se llaman CH, que son las cadenas pesadas, ¿sí? Y tienes las cadenas livianas, que son las CL. Entonces, dos tipos de cadenas. Estas cadenas, es decir, las cadenas pesadas entre sí y con estas cadenas livianas se unen y van formando ciertos puentes. Bueno, puentes de disulfuro se llaman. Muy bien. Entonces, cada uno de estos elementos, ¿sí? Va a tener cadenas, como te decía, pesadas, que se conocen como las BH, y las livianas, que son las L. Bueno, esto te va a generar que tengan un dominio o una región variable, ¿sí? O en todo caso pueden tener un dominio o región constante. Y estas se conocen como la CL o la CH. Entonces dependerá mucho del sitio de unión del segmento, que se conoce como la FAB, o el sitio de actividad biológica propiamente que tienen, que se conoce como las FC, bueno, FC. Bien, entonces, dentro de cada una de estas regiones que habíamos conocido como las variables, hay también, ¿sí? Y existen las regiones hipervariables. Ahora, ¿por qué es importante una región hipervariable? Porque te está dando la capacidad o va a determinarte en todo caso esta capacidad de anticuerpo para que se una a diferentes antígenos. Bueno, si hablamos de los anticuerpos, de las inmunoglobulinas, ¿sí? Básicamente estos pueden unirse, pueden anclarse a las membranas que tienen los linfocitos B. O de hecho también pueden ser secretados hacia el suero o incluso a los fluidos tisulares. Entonces, ¿cuál sería su principal función? ¿Sí? Unirse básicamente al antígeno en un estado nativo. ¿Bien? Si nosotros cortamos, ¿sí? Una inmunoglobulina, ¿sí? Que tenga proteáceas, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar pues dos fragmentos, ¿sí? Este fragmento FAB del que te estaba hablando, que es el que se relaciona con el antígeno, y tienes al fragmento FC, ¿sí? Que este último tiene pues todas estas funciones asociadas a los isótopos, ¿sí? Al isótopo que le corresponda. Hay obviamente muchas otras moléculas de la membrana que van a activar sin duda también a los linfocitos B, ¿sí? Es decir, estas se conocen como moléculas ya de tipo accesorias, ¿sí? Entonces, de cierta manera sí existe lo que es una activación, ¿sí? Y una regulación positiva de estos linfocitos en lo que es el sistema inmunológico, pero también puede haber una inhibición. ¿Sí? Se inhibe esta activación y ya se empieza a generar una regulación de tipo negativa. Bueno, si hablamos de estos receptores de las inmunoglobulinas, ¿qué son? ¿Sí? Estos receptores representan proteínas precisamente que se dan pues en la membrana, ¿sí? Que van a tener la capacidad de transmitir todas estas señales intracelulares. Por lo tanto, estos receptores, como estamos aprendiendo, van a estar en diferentes y en diversos tipos celulares, ¿sí? Muy bien. La respuesta humoral específica se ha generado siempre a partir de los anticuerpos por medio de inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían sus funciones biológicas? Primero, la capacidad de neutralizar patógenos, la capacidad de neutralizar toxinas, ¿sí?
Otra función importante de las inmunoglobulinas es la opsonización, es la fagocitosis, ¿sí? También el hecho de poder fijar la vía clásica del complemento también. Bueno, los isótopos de estas inmunoglobulinas, sea G, E, D, M o A, ¿sí? Va diferenciándose en clases y en subclases según los anticuerpos. Bueno, hablemos rápidamente de este grupo de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, ¿sí? Esta te está correspondiendo del 5 al 10% de las inmunoglobulinas de tipo sérica, ¿sí? De hecho, es la primera que se produce, ¿sí? Y lo que hace es unir, básicamente, de manera simultánea, ¿sí? A muchos epítopos de antígenos. Entonces, ¿dónde encontramos inmunoglobulina M? Por el peso molecular que tiene, pues lo vamos a hallar en el suero. Bueno, bien. La inmunoglobulina G. Entonces, estas, de hecho, son las más abundantes, porque miren, están abordando el 75 al 80% de las inmunoglobulinas séricas. Bien. ¿Cuándo se forma? ¿Cuándo se produce? Precisamente en la respuesta inmune secundaria. Bien. Tiene la gran capacidad de difundirse de manera muy sencilla en el líquido extracelular. Y esta inmunoglobulina G, ¿sí? Es la única que va a tener esta capacidad de transportarse, en todo caso, de manera selectiva por medio de la placenta. Bien. La IgG te ayuda mucho en la fagocitosis, ¿sí? En el proceso de la opsonización. Es muy eficiente neutralizando, bloqueando toxinas, bacterias y también virus. Bueno, bien. La inmunoglobulina A te representa el 15 a 20% de estas inmunoglobulinas séricas. Entonces, esto te está indicando que son muy abundantes en las secreciones mucoserosas corporales. Entonces, con esto hacemos referencia no solamente a las lágrimas, sino a la saliva, a la leche materna, de pronto moco de las vías bronquiales, genitouterinas, digestivas, etcétera. ¿Sí? Mantienen en realidad todo lo que va a ser este equilibrio, ¿sí? Con la microbiota comensal. ¿Por qué? Porque, como te repito, tiene esta capacidad de neutralizar toxinas. Por lo tanto, son excelentes previniendo la infección. Bueno, perfecto. La inmunoglobulina E. Entonces, las concentraciones séricas de esta inmunoglobulina E, de hecho, son mucho menor que en las otras que hemos revisado. ¿Sí? Importantísimas. ¿Por qué? Porque están especializadas en lo que es respuesta inmune contra los helmintos. Bueno, de hecho, participan también en los primeros pasos o en el inicio de lo que es la inflamación, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mediada también con mastocitos, con basófilos. Bueno, bien, la inmunoglobulina D. Entonces, esta apenitas es que va a poder ser detectada en el suero. ¿Por qué? Porque solo te está constituyendo el 0,2%. Bueno, sobre todo se va a encontrar en los linfocitos B maduros o conocidos como naïf, como habíamos aprendido, ¿sí? Entonces, estas concentraciones séricas de las inmunoglobulinas van variando, ¿sí? Por ejemplo, al nacer existen anticuerpos de clase de inmunoglobulina A, ¿sí? E inmunoglobulina M en el suero, ¿sí? Y hay concentraciones muy elevadas de anticuerpos de IgG maternos precisamente por la placenta, ¿sí? Pero esto obviamente ya va descendiendo entre aproximadamente el cuarto y sexto mes posparto, ¿sí? Sin embargo, estos anticuerpos van a ir aumentando, ¿sí? De a poquito, de manera gradual, en todo lo que nos va a representar ya la niñez, la adolescencia, hasta que finalmente, ¿sí? Ya son estables precisamente cuando somos adultos. Entonces, también esta concentración sérica, pues es muy relacionada y depende mucho del número de células plasmáticas que van sintetizando a lo largo de estas etapas. Bueno, este es un esquema nada más que les muestra básicamente a manera de flujograma cómo se genera y cómo se van madurando los linfocitos B. Bueno,
Sabemos que hay un proceso, ¿sí? Un cambio que se va a producir precisamente en el LIV inmaduro para luego, pues, generar y caracterizar ya un LIV de tipo maduro, ¿verdad? Entonces, todos estos linfocitos lo que hacen es ir cambiando la intensidad de su estímulo para madurar, ¿sí? Por medio, pues, de uniones clonales también. Bueno, bien. De esta manera es que se van a activar, ¿sí? Vamos a tener, pues, aquellos antígenos que son, pues, precisamente T dependientes o aquellos que van a ser antígenos T independientes. Bueno, bien. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito a lo que hace referencia a la respuesta celular específica sobre los linfocitos T, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que saber? Que este linfocito T, ¿sí? Necesariamente necesita una célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque, como te estaba indicando, precisamente reconocen ya los antígenos procesados, ¿sí? Entonces, tienes linfocitos TCD8, que son los citolíticos, ¿sí? Y tienes a los linfocitos TCD4, que son los helpers. Bien, el primer grupo, ¿sí? Al activarse, ¿qué hacen? Empiezan a destruir todas las células que estén infectadas por virus o aquellas tumorales. Entonces, por eso es que producen citocinas inflamatorias. Y los linfocitos TCD4 o los helpers se activan, ¿sí? Pero una vez que se activan, cada uno toma una ruta, un perfil funcional diferente. Las TH1, las TH2, las TH17, THF, incluso TH reguladores. Entonces, date cuenta que sí existe un cambio en cuanto se activan, ¿cierto? Porque, por ejemplo, las TCD4 pues ya empiezan a diferenciarse. Bueno. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? Es importante, sí. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es pues sintetizar el citosol. ¿Por qué? Porque está ensamblado dentro de ella muchos péptidos. Bueno, entonces sintetiza en el citosol ya sea de la célula o de virus que son procesados en el citoplasma celular, ¿sí? Y el complejo mayor de histocompatibilidad 2 lo que hace es ensamblar también péptidos, pero que derivan de células que ya pues han sido endocitadas. Entonces alberga más, ¿sí? Más péptidos, de 13 hasta 17, ¿sí? Aminoácidos de longitud. Muy bien. A ver, ¿qué más vamos a revisar acá que es importante? Este complejo lo que tienes que recordar es que no solamente se va a procesar, sino que también se va a generar en el interior celular. Bueno, este complejo exhibe sin duda, ¿sí? Permite esta exhibición de estos péptidos antigénicos. ¿Para qué? Para que finalmente pueda ser reconocido por los linfocitos T. Entonces, y en resumen, ¿sí? Para que quede claro, lo que hacen es permitir precisamente la discriminación de lo que es propio en el individuo de lo que no es propio en el individuo. Bueno, muy bien. Entonces, existen ciertas moléculas que son presentadoras de antígeno, ¿sí? Como por ejemplo la CD1. Bien. Entonces, estas CD1 son precisamente generadas y procesadas por los NK. Bien. Entonces, los linfocitos T, ¿qué hacen? Reconocen a una CD1, ¿sí? Que son menos frecuentes que los linfocitos T convencionales. Bueno. Dentro de esta respuesta celular específica, los linfocitos T expresan precisamente esta submembrana a receptores T, ¿sí? Que son los TCR y los CD3. Bueno. Bien, entonces, cuando hablamos de los linfocitos CD4 vírgenes, ¿qué tienes que recordar? ¿Qué es lo importante? Que van a ser secretadas al ganglio linfático por medio de ¿qué? De células dendríticas, ¿sí? Y estas se van a activar precisamente por varios grupos y diferentes citocinas, ¿sí? Ya sea TH1, 2, 17, la TFH, etcétera. Cada una
con una particularidad. Por ejemplo, este primer paquete, ¿sí?, de las TH1 destruyen todos los patógenos intracelulares. Entonces, obviamente te están colaborando con la autoinmunidad. Las TH2, ¿sí?, lo que hacen es, pues, destruir el mintus. Entonces, actúan en los también fenómenos alérgicos. Las TH17, ¿qué hacen? Destruyen bacterias, destruyen hongos. Bueno, y lo que hace la TFH básicamente es colaborar con los linfocitos B. ¿Por qué? Porque los ayuda a diferenciarse en plasmocitos y células de memoria. Bueno, entonces estos linfocitos TCD4 que son vírgenes se activan, ¿sí? Y regulan, obviamente, a estos que van a ser los T reguladores, ¿sí? Los linfocitos TNKT en realidad vienen a ser ya nuevos linajes de estos linfocitos. Bueno, ahora, estos linfocitos T, CD8 en este caso, son citolíticos o pueden ser citotóxicos. ¿Por qué? Porque básicamente se genera por la presentación de antígenos, ¿sí? Por células presentadoras de antígenos. Bueno, entonces van a dirigirse particularmente a cualquier tipo de órgano infectado. Bueno, entonces lo que hacen es pues secretar diversos gránulos que tienen muchas proteínas. En cuanto a la cronología de la acción inmunitaria, hay que diferenciar que en la inmunidad innata, ¿sí?, esta se genera en horas, ¿cierto? El tiempo transcurrido desde la infección podrá ser hasta 6, 12 horas, ¿verdad? Pero en cambio, cuando nosotros estamos hablando de la inmunidad adaptativa, esta en tiempo es mayor, porque puede ser desde el día 1, 4 hasta el día 7. Bueno, entonces aquí nada más este esquema que te recuerda cuáles son los órganos secundarios, ¿sí? Que los hemos revisado anteriormente. Para finalizar, ¿sí?, con estos fundamentos básicos de lo que es la inmunidad, ¿sí? Vamos a hacer una breve mención de la inmunología en la cavidad oral, ¿sí? Entonces, la inmunología de la cavidad oral se va a generar a partir de una inmunidad en mucosas y una inmunidad o una inmunología en la cavidad oral. Bueno, ¿por qué? Recordemos que la boca, sin duda, es pues la entrada, el inicio del tubo digestivo, y obviamente pues tiene una gran relación con lo que viene a ser toda la porción de la faringe, ¿verdad? Entonces, hay que entender que todas las mucosas que están relacionadas a la boca, ¿sí?, están siempre en cambio, en un recambio constante, ¿cierto? Aparte, recuerda que a nivel de la cavidad oral también pues está la presencia de superficies dentales, ¿verdad? Y ambas situaciones pues están cubiertas, están protegidas siempre por mecanismos inmunitarios, sean estos, ¿sí?, innatos o sean adaptativos. Bueno, cuando estamos hablando de esta inmunología en la cavidad oral, ¿sí?, sin duda es el resultado de no solamente esta integridad física y funcional de toda la mucosa que lo recubre, sino que es importantísimo obviamente para la salud no solo bucal, sino general. Bien, de hecho, sabemos que esta unión que se ha generado entre la pieza dentaria, entre el diente y la encía, ¿sí?, constituye pues obviamente, ¿sí?, por las condiciones propias de cada una de ellas, un campo, un sitio, un lugar muy, muy fértil para pues las bacterias periodontales, ¿cierto? Cuando hablamos de inmunidad de las mucosas, ¿sí?, vamos a hacer mención de que, bueno, estos componentes de este sistema inmunitario secretor siempre van a ingresar en la cavidad oral. ¿Por medio de qué? Por medio de secreciones, ¿sí? Secreciones particularmente en las glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores también, ¿sí? Estos componentes del sistema inmunitario general, ¿qué hacen? Van a entrar directamente con el líquido crevicular gingival, ¿sí? Con el GCF. Entonces, este líquido va a fluir precisamente en todo este surco gingival, ¿sí? Y va a llevar pues precisamente los mediadores tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa que se han producido pues ya de manera local. Bueno,
En cuanto a la inmunidad secretora oral, ¿sí? Es importante que se cite que, por ejemplo, ¿sí? El 65% de toda la saliva, sabemos que es producida por las glándulas submandibulares, ¿verdad? El 23% por las parótidas, el 4% por las sublinguales. Entonces, en conjunto, si te das cuenta, las glándulas salivales menores están contribuyendo con un 8% de esta producción, ¿verdad? ¿Por qué estamos revisando esto? Porque sin duda hay elementos o contenidos salivales importantes, ¿cierto? Sabemos que dentro de estos componentes inorgánicos de la saliva, en todo caso, tienes pues electrolitos, ¿cierto? Como el cloruro, potasio, bicarbonato, sodio. Tienes componentes ya más bien de tipo pues orgánico. De pronto glucoproteínas, ¿verdad? Prolinas, tirosinas, incluso factores humorales que van a ser parte de lo que es ya el huésped, ¿verdad? Entonces, existen factores de defensa que son innatos del huésped que están en la saliva. ¿Por qué? Si hablamos de moléculas antimicrobianas, ¿sí? Estas van a tener esta capacidad de destruir los microorganismos, o no solamente destruir, habrán otros que lo que hacen es inhibir, en todo caso, su proliferación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se justifica aquello? Precisamente porque tienen propiedades antibacterianas, tienen propiedades antimicóticas, propiedades antivirales de muy amplio espectro, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay péptidos antimicrobianos catiónicos, hay proteínas adhesivas que van a mediar precisamente esta aglutinación bacteriana. Incluso hay inhibidores de proteáceas, ¿sí? Las cistatinas. También va a haber participación de enzimas que van a actuar directamente pues con la pared bacteriana. Y habrá también sistemas de peroxidasas, ¿sí? La peroxidasa salival, por ejemplo. Sin embargo, hay ciertos factores de defensa específico del huésped en la saliva que están asociadas a la inmunoglobulina A secretora, ¿sí? La SIGA dimérica. ¿Por qué? ¿Sí? Porque esta te contribuye precisamente a la defensa del huésped cuando se une a un antígeno específico. ¿Y qué hace? Pues inhibe directamente esta adhesión microbiana. O no solamente puede inhibirla, en todo caso puede neutralizar esta sustancia tóxica. Bueno, la inmunoglobulina M secretora, ¿sí? La SIgM. Entonces, esta se adquiere sobre todo en casos de deficiencia de la inmunoglobulina A. Bueno, para finalizar, la inmunidad a través precisamente de la GFC. Es decir, del líquido crevicular gingival. Entonces, básicamente existen muchas moléculas antimicrobianas, ¿sí? Ya sabes, no solamente de la inmunidad humoral, sino también de los anticuerpos, pues que los encontramos precisamente en este líquido crevicular gingival, ¿cierto? Que obviamente esto incide, pues tiene una repercusión en la colonización bacteriana, ¿sí? De la pieza dentaria, principalmente en esta zona que esté muy asociada, pues, a los márgenes gingivales, ¿verdad? Entonces, resulta de que dentro de estos factores de inmunidad innata y adaptativa subgingival, ¿qué es lo que se está suscitando? En primera instancia, nosotros vamos a tener un periodonto que, bueno, clínicamente está pues sano, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasa? Hay una conformación de una biopelícula, ¿cierto? Esta biopelícula se asocia a la pieza dentaria y va a estar pues limitada por un margen gingival, ¿verdad? Entonces, precisamente es en esta condición que se aprovecha que el líquido crevicular gingival presenta un trasudado, ¿sí? Un trasudado de proteínas plasmáticas, ¿bien? Pero, sí, el flujo de este líquido crevicular gingival en el interior precisamente de este surco gingival, va aumentando precisamente si la biopelícula se deja sin remover, ¿cierto? Por ejemplo, se deja de remover de 2 a 4 días. ¿Y qué pasa? Sabemos que el resultado de aquello va a ser la gingivitis. Bueno, entonces, va
después de generarse esta gingivitis, ¿qué va a suscitar? ¿Sí? Va a haber, obviamente, una respuesta inicial del huésped a esta biopelícula que se ha formado y que está en maduración, y de hecho aumenta la permeabilidad vascular, ¿sí? Y aumenta también el fluido exudado inflamatorio. Paso siguiente, va a haber un reclutamiento quimiotáctico. ¿De quiénes? De los fagocitos inflamatorios, ¿sí? Es decir, neutrófilos y macrófagos. Entonces, paso siguiente, ¿cuál sería? Esta migración, ¿sí? De estas células, ¿sí? Precisamente hacia este surco gingival por medio del epitelio de unión, va a ocupar precisamente un 60% por parte de estos neutrófilos, ¿sí? De los neutrófilos que están actuando activamente y se han movilizado. De tal manera que en el surco gingival, ¿sí? Estas células inflamatorias, ¿sí? En el líquido crevicular gingival, van a fluir y precisamente van a formar toda una red compleja inmunitaria, ¿sí? Hay factores inmunitarios innatos en esta zona, como fagocitos, células epiteliales, aquellas que forman parte de mediadores inflamatorios, como citocinas, ¿sí? Y también que van a activar al sistema de complemento. Y si hablamos de la inmunidad adaptativa, pues la presencia de anticuerpos, de linfocitos, células T, células B, incluso células plasmáticas, ¿sí? Toda esta biopelícula que se ha conformado a nivel subgingival, obviamente es el gatillo para que se induzca una reacción inmunitaria del huésped, ¿sí? ¿Para qué? Para que se controle esta gran cantidad de bacterias. Entonces, ¿a quién se llama? Convocamos a los neutrófilos, ¿sí? ¿Para qué? Para que directamente se dirijan hacia el surco gingival, ¿sí? Precisamente por una gradiente de quimiosinas y de moléculas adhesivas por medio de interleuquina 8, ¿sí? Y lo que pasa es que se hace un gradiente muy denso y se va acercando de esta manera hasta esta invasión bacteriana, ¿sí? De esta manera, al estar en la zona, estos neutrófilos empiezan a generar citocinas, empiezan a generar moléculas antimicrobianas que van a transitar precisamente en nuestro surco gingival, ¿sí? Recuerda que este surco también tiene complementos funcionales, tiene anticuerpos, como la inmunoglobulina G, ¿cierto? Que va a ser un derivado directo de esta circulación, de esta producción gingival local. Bueno, de tal manera que se va a inducir precisamente a ciertas defensinas, sí, a ciertos péptidos antimicrobianos. ¿Para qué? ¿Sí? Para que potencialmente contribuyan ¿a qué? A toda esta depuración bacteriana. Bueno, con eso, mis estimadas y estimados, hemos finalizado este tema de avance que nos habla de los fundamentos básicos de lo que es la inmunidad. Muchas gracias por su tiempo.